Ok, bueno, pues muy buen día a todas y todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en lo que son nuestras redes sociales y plataformas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Aprovecho la ocasión, por supuesto, ya que este es nuestro primer evento del 2026, para desearles pues un muy exitoso eh, año y que bueno, pues tenemos una agenda bastante interesante en el contexto de las actividades del instituto y del Observatorio de Políticas Públicas. Y pues qué mejor que comenzar este nuevo año pues con una conferencia en la cual se nos va a presentar un proyecto sumamente interesante. Esta conferencia se titula Proyecto Equidad y Transferencias Monetarias, lecciones de política desde Brasil, Colombia y México, el análisis de las becas para el bienestar Benito Juárez. Y bueno, va a estar a cargo de la doctora Ana Razo, a quien le doy la bienvenida y a quien le agradezco mucho que se encuentre aquí con nosotros. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana y por supuesto que trae este proyecto tan interesante, el cual, bueno, pues por un lado es del interés de todas y todos en el marco de estas cuestiones vinculadas, como bien sabemos, con las transferencias monetarias en el contexto de la política pública nacional y que se inscribe también dentro de lo que son estos proyectos académicos que han sido de mucho interés por parte del Observatorio de Políticas Públicas con enfoque de derechos humanos, proyecto que creamos desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas por ahí del 2023 y en el cual, pues por supuesto que el apoyo del Instituto de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, pues también fue fundamental para poder echarlo a andar. Y en ese sentido, bueno, pues también agradezco mucho a mi querido amigo, el maestro Jaime Hernández Colorado, quien también se encuentra por aquí en la sala. Muchas gracias, Jaime, por todo tu apoyo. Y bueno, pues quiero, sin más, reiterarles la bienvenida, reiterarles que desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana estamos trabajando mucho por difundir este tipo de proyectos de investigación. Estamos muy interesados en generar unas dinámicas de investigación con impacto social, pero sobre todo también muy abocadas a lo que son cuestiones nacionales y también locales. Y en ese sentido, bueno, pues yo agradezco la presencia de mis queridas alumnas y alumnos del doctorado en Derecho que se encuentran aquí en la sala virtual, de las y los investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas y, por supuesto, del Observatorio de Políticas Públicas. Aquí tenemos a la doctora Karina Noemí Martínez Mesa, quien ha pues implementado muchas de las acciones del mismo. Sin más, bueno, pues yo le agradezco nuevamente, doctora. Se queda usted en su casa. Espero que haya oportunidad de que nos acompañe de manera presencial aquí en el instituto en los próximos meses. Y por supuesto agradecer a Jaime y reiterarles que aquí en el instituto pues tienen un espacio en el cual pues siempre vamos a apoyar este tipo de proyectos. Sin más, pues muy buen día, que sea una gran jornada y le cedo el uso de la voz a nuestra moderadora de lujo, la doctora Flor de Magdalena Vargas, investigadora postdoctoral, ¿sí? Y pues también parte del Observatorio de Políticas Públicas. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor. Buen día a todas y todos. Les damos una cordial bienvenida a esta conferencia que lleva por título Proyecto Equidad de Transferencias Bancarias en Brasil, Colombia y México, análisis de caso de las becas para el bienestar Benito Juárez, la cual estará a cargo de la doctora Ana Razo, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Voy a permitirme leer una síntesis curricular de su trayectoria académica y profesional. La doctora Ana Razo es profesora investigadora en política educativa en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, e integrante del programa Investigadoras e Investigadores por México, CECITI. Es doctora en políticas públicas por el CIDE y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su trayectoria académica se centra en el análisis de cómo las políticas educativas y sociales se diseñan, implementan y experimentan en la práctica con énfasis en la equidad de género y los mecanismos de exclusión.
Cuenta con más de 2 décadas de experiencia combinando metodologías cualitativas, análisis de políticas públicas y observación estructurada en el aula para estudiar la práctica docente, los entornos escolares y programas educativos a gran escala. Ha liderado y colaborado en proyectos de investigación nacionales e internacionales con instituciones como la UNESCO, el Banco Mundial, Flaxo y la Secretaría de Educación Pública. Entre sus trabajos recientes destacan el análisis de errores de exclusión en el programa de becas para el bienestar Benito Juárez, así como el desarrollo de herramientas metodológicas para medir la sensibilidad de género en la práctica docente. Su agenda de investigación está orientada a la producción de evidencia rigurosa y socialmente relevante que contribuya a fortalecer sistemas educativos públicos más justos, inclusivos y efectivos. Le damos una cordial bienvenida y estoy segura que será una jornada muy fructífera y también se invita a que posterior a la charla de la doctora puedan interactuar las y los estudiantes del doctorado en Derecho, investigadores y personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chipuli, por la invitación. Doctora, muchas gracias por la amable presentación. Estamos muy agradecidas de tener este espacio que inaugura el año y el ciclo escolar, así que haremos todo nuestro esfuerzo por interesarles en este tema. Voy a compartir, si me permiten, la pantalla. Mm, ¿Logran ver bien? Sí, Sí, se muchas logra gracias. ver bien. Muchas gracias. Hoy queremos compartirles los resultados de un estudio que parte de una premisa muy sencilla, pero muy simbólica, y es que las políticas públicas importan no solo por lo que prometen, sino importan por los resultados que obtienen en la práctica. El programa Becas para el Bienestar Benito Juárez es un programa masivo, es un programa ambicioso y es un programa crucial para la política social en México. Por todas estas características se vuelve un caso de estudio y de aprendizaje fundamental para el bienestar y el desarrollo social de México. Entonces, conjunta todas estas variables que lo hacen interesante y desafiante a la vez. Em, entonces, nos va a dar mucho gusto conocer sus dudas, conocer la interpretación que tienen de los resultados. Como decía la doctora Vargas, si ustedes tienen alguna pregunta, pueden anotarla en el chat, pueden levantar la mano. Aquí la doctora nos va a organizar sobre cómo hacemos las preguntas, pero por favor sientan en total confianza de compartir con nosotros sus piensos, como dicen en mi pueblo. Hay algunos puntos clave que quisiéramos compartir primero, y es que este estudio estuvo financiado por AIR, que es American Institutes for Research. Entonces tuvimos el apoyo financiero para hacer todo el trabajo de campo y todo el trabajo analítico para los resultados que ustedes van a ver. Este estudio se ancló en el Colegio de México académicamente, y desde ahí hicimos todo el marco analítico, académico y de investigación que ustedes van a ver. Tuvimos la colaboración y el apoyo de la Coordinación Nacional del Programa de Becas Benito Juárez. Entonces, que sepan que hay un interés del programa en conocer todo este tipo de información y en ajustar lo que haya que ajustar. Esto es parte también de un estudio regional que, en el caso de Brasil y Colombia, estudió programas de transferencias monetarias de alcance y de impacto muy similar al de becas Benito Juárez, obviamente en cada país. Entonces, hay resultados contrastantes y similitudes muy interesantes que podemos comentar al final, porque en esta ocasión solo vamos a hablar del caso mexicano. Y particularmente tiene relevancia para temas de interseccionalidad, vamos a ver sobre eso, universalismo, desigualdad y capacidad estatal. Y me encantaría decirles que en un tema de derecho, pero esa es la tarea de ustedes, vincular cómo todo esto tiene que ver para su doctorado. Igual cambian la tesis, uno nunca sabe. No, no es cierto, no es cierto, no lo hagan. No sé en qué punto están, pero no lo hagan. Quisiera empezar con el contexto del problema. México sigue enfrentando profundas desigualdades socioeconómicas. Casi el 30% de nuestra población vive en pobreza, un poco más del 5% en pobreza extrema, y presentamos al interior del país niveles de desigualdad profunda. Tenemos tres entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca que presentan los más altos índices de pobreza. Y en ese sentido, las transferencias educativas son una pieza clave para la continuidad educativa. En ese contexto nace el programa Becas para el Bienestar Benito Juárez, en una transferencia monetaria pensada para impulsar trayectorias educativas y para trabajar en la inclusión social en educación. En ese sentido, el estudio no se pregunta si el programa es importante, porque lo es. Nos preguntamos a quién llega,
cómo llega y a quién no llega. Eso es lo que tenemos que responder. No estamos poniendo en duda la relevancia y la importancia de este programa de transferencias en un contexto tan desigual como el mexicano, sino necesitamos entender eso, a quién llega, cómo llega, por qué llega y a quién no está llegando. Y entonces en ese escenario es donde el estudio tiene cabida. Nos concentramos en 4 preguntas muy específicas. Lo que queríamos saber es qué tan grande es la exclusión, a quién afecta esta exclusión, a quién no está llegando el programa, qué explica que esta población se quede fuera y qué ajustes podríamos hacer sin perder la escala de magnitud que maneja el programa. Ahorita vamos a ver algunas cifras que les pueden ayudar a ver la cobertura que tiene, pero básicamente eso es lo que queremos saber. No está enfocado a evaluar el impacto del programa, lo que queremos saber es la equidad en el acceso. Entonces, esto es importante, el estudio se sitúa en esto, a quién llega el programa, cómo llega y a quién no llega y cómo ajustamos para que esta cobertura sea mucho más amplia. Hasta aquí todo más o menos. Genial. ¿Cómo lo hicimos? Y para el estudiantado de doctorado vas a ver que esta parte metodológica es interesante. Saben, les tengo que anticipar algo al estudiantado de doctorado. Todas estas clases de metodología, todo el tiempo de metodología, todas las vueltas a metodologías, se van a quedar en una lámina. No es cierto. Pero en este caso sí, porque me voy a centrar mucho más en los resultados, aunque puedo regresar las veces que ustedes quieran a la parte metodológica. Lo que hicimos para el estudio, para saber de qué tamaño son los errores de exclusión y cómo se explican, imaginarán ustedes un enfoque mixto. Necesitábamos saber el tamaño de la exclusión, en dónde se sitúa esa exclusión, pero también saber qué lo explica. Y en ese sentido, la metodología mixta es necesaria. Entender qué es lo que pasa y por qué pasa. Entonces, tomamos una aproximación cuantitativa a través del análisis de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto, la ENIG 2022, para aproximar niveles de pobreza, líneas de pobreza, circunstancias de los hogares y algunas bases de datos disponibles que tienen que ver con los contextos y la situación de los hogares. No tuvimos acceso a las bases de datos del programa en cuanto a población potencial y población beneficiaria, por lo tanto tuvimos que hacer un mecanismo de aproximaciones sucesivas a nivel estadístico muy riguroso. Entonces, tuvimos el enfoque cuantitativo y también tuvimos una aproximación cualitativa en trabajo de campo, entrevistas y grupos de enfoque con servidores públicos del programa a nivel federal y a nivel estatal, también figuras directivas y docentes, porque recordarán que las transferencias es un programa anclado en la SEP, eh, de beca, obviamente, que focaliza al estudiantado inscrito en escuelas identificadas como prioritarias. Por lo tanto, la intuición es que la escuela algo tenía que ver aquí. Entonces, conversamos con figuras directivas y docentes, pero también el centro de nuestra exploración cualitativa se dio con las personas cuidadoras. Ustedes dirán madres y padres, pero saben, en el trabajo cualitativo emergió otra figura muy creciente y poderosa y de la que podríamos hablar un montón, eh, las abuelas y los abuelos cuidadores. Entonces, digamos que hablamos de figuras que tutorean a la población estudiantil. Esa fue nuestra aproximación. Insisto, el rigor metodológico de las aproximaciones estadísticas los cruzamos con varias líneas de pobreza y los resultados eran muy, muy similares. Y antes de entrar directamente a lo cuantitativo de los errores de exclusión, me gustaría abordar con ustedes una perspectiva, porque es importante hablar de los errores de exclusión. Y lo cierto es que una cosa es la cobertura puede ser engañosa, la cobertura puede enmascarar algunas poblaciones que no están siendo beneficiadas, que es justamente lo que pasa aquí. Hay una equidad real en la política, lo que dice, bueno, todas estas personas pueden participar, pero puede ser que esas personas por alguna razón no están participando. Entonces, hay una diferencia, hay una brecha entre la equidad establecida en papel, la equidad convocada y la equidad que logra participar realmente en el programa. Entonces, hablar de errores de exclusión nos presenta de frente y con mucha claridad el tamaño de esa brecha entre la equidad, digamos que se quiere decretar y la equidad real que llega a la política. Em, Hay una diferencia entre lo que queremos que se logre y el acceso efectivo de esa población a formar parte del programa. Entonces, ahí hay brechas de las que tenemos que hablar y que, insisto, hablar solo de cobertura en agregado nos enmascara un montón de cosas que simbólicamente y prácticamente tienen que ver con la equidad.
También identificar si estos errores de exclusión se deben a una falta de demanda o hay un diseño, hay un problema en el diseño, la instrumentación que no está permitiendo el acceso real de esta población. Entonces, ¿es la población la que no quiere acceder o es algo del diseño que no está permitiendo que eso suceda? Em, y en ese sentido, lo que tiene que ver, lo que la literatura nos dice es que en programas masivos, como el que es el programa de becas Benito Juárez, en muchas ocasiones la exclusión no es marginal, sino es un resultado del sistema que no siempre se puede prever. Ahora vamos a ver el tipo de barreras que encontramos en la población. Eh, no siempre se puede prever. En la política pública muchas cosas se ven hasta que se ven, por más obvio que parezca. Y en programas de este alcance, efectivamente, la posibilidad de detectar los errores es hasta que sucede. Y ahí es donde entran estudios como este. Sé que estoy haciendo muy interesante el preámbulo para llegar a los resultados, pero me interesa que lleguemos con estos lentes, los lentes de los errores de exclusión, pero también los lentes del enfoque interseccional. Y el enfoque interseccional, lo que nos dicen, y aquí creo que me estoy metiendo en problemas porque ustedes son las y los expertos, pero el enfoque interseccional lo que nos dicen es que las personas no experimentan una desigualdad a la vez, separada, sino que experimentan muchas, lo que hace de su vivencia y su experiencia algo mucho más complejo. En ese sentido, las personas no pueden elegir con qué tipo de desigualdad lidiar. O sea, yo no puedo llegar a un trámite y decir, ay, por favor, discrimíneme por ser mujer ahora, no me discrimine por ser chaparrita, solo discrimíneme por ser mujer, o no me discrimine por la lengua indígena, o discrimíneme porque tengo una discapacidad. Eso no puede ser. Las desigualdades no se presentan una sola a la vez, sino que se superponen y en esa superposición hacen la vida y el acceso a los derechos mucho más complejos. Por eso nos interesaba que este estudio tuviera este enfoque interseccional. Estas vulnerabilidades superpuestas multiplican el riesgo de exclusión en la participación de los programas sociales y ustedes sabrán también que también en el acceso al ejercicio y al cumplimiento de los derechos. En este estudio sobre la instrumentación, lo que queríamos era identificar qué estaba deteniendo, cuáles eran las barreras que detenían a las personas en participar. Pueden ser administrativas, digitales, organizacionales, pero en dónde este tipo de vulnerabilidades superpuestas se presentan. Algo que tratamos de hacer es que el foco no está en la familia, no es un problema de las personas o de los hogares, sino es un problema de los sistemas que no están diseñados para atender, para visibilizar estas vulnerabilidades superpuestas y a veces ni siquiera en aislado. Entonces, tengan eso, acompáñenme con esto en mente, el enfoque de interseccionalidad y el enfoque de quién se está quedando fuera del programa a lo largo de la presentación de los resultados. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ahora, ¿qué entendemos por errores de exclusión? Básicamente es quién debería estar en el programa que no está. Es decir, hogares en situación de pobreza o pobreza extrema, con infancias y juventudes en educación básica que cumplen con los criterios de elegibilidad del programa, pero que no reciben la beca. Es decir, quiénes deberían estar y no están. Eso es básicamente lo que entendemos por errores de exclusión. Aquí nosotros como les comentaba, no tuvimos acceso a las bases de datos de la población beneficiaria ni de la población potencial, así lo que hicimos es utilizando bases de datos, principalmente la encuesta nacional de ingreso gasto en hogares, es aproximar estadísticamente quiénes eran estas poblaciones y hacer los entrecruces por líneas de pobreza. Eso fue. Entonces, ya entendemos qué son los errores de exclusión y ya entendemos el enfoque de interseccionalidad. Pero antes de eso, vale la pena hablar del diseño del programa. ¿De qué se están quedando fuera las personas? ¿De qué población hablamos cuando decimos que alguien se queda fuera del beneficio? El programa Becas para el Bienestar Benito Juárez es una transferencia monetaria no condicional para la población en educación básica. ¿Qué se entiende por no condicional? Que no hay ninguna condición para acceder a la beca, aunque realmente sí la hay, que es que se inscriban a una escuela pública de educación básica. Entonces, digamos que el no condicional es que no se les pide nada además de su propia inscripción. Entonces, para que un hogar acceda a esta beca, tiene que tener una niña, un niño o un joven inscrito en una institución pública de educación básica. Tiene reglas muy claras de asignación. Se asigna un monto de 920 pesos mensuales en pago bimestral, pero la regla es una beca por familia. Este cambio de regla representa una transición de programas que le habían antecedido, que históricamente estaban
en la misma dinámica y en el mismo esquema de transferencias monetarias. Y en esta ocasión, Becas para el Bienestar Benito Juárez entrega una beca por familia. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo 3 criaturas, la beca se ancla a mi criatura que esté en un nivel educativo más temprano para que pueda acompañar a toda la familia, pero se recibe una por hogar. Recientemente hubo una modificación en las reglas de operación, de forma que van a incorporar algunos elementos más a quien tiene más hijos o hijas en educación básica, pero lo que trato de decirles es que en el contexto del estudio esto estaba así: 920 pesos mensuales entregados en pagos bimestrales, regla una beca por hogar, independientemente del número de criaturas que tuviera el hogar. Por el 2024 el programa llegó a 6.5 millones de familias. Imagínense el alcance y la cobertura. Es uno de los programas de transferencias educativas más grandes en México, que va directamente a los hogares. Entonces estamos hablando de esto. El tamaño de esto es grandote. Así estamos. En un programa de estos alcances, obviamente que vamos a tener fallas, y aquí los tenemos. Em, el programa está llegando solo a 1 de cada 5 hogares elegibles. Es decir, de 5 hogares que tendrían que estar dentro, solo está uno. Esto nos habla del tamaño del problema. Por alguna razón, estos otros 4 hogares no están llegando al acceso a la beca. No porque no lo quieran, no porque no lo piden, no porque no los interese. Hay un conjunto de barreras que hacen que estos 4 hogares de cada 5 se queden fuera. La cobertura total estimada es casi el 20% de los hogares elegibles. Em, la exclusión es igualmente grande en primaria y secundaria, más allá del 80%. Entonces, el programa tiene un presupuesto claro, reglas claras, pero no está logrando llegar a la mayoría de la población elegible. Eso no quiere decir que no lleguen a beneficiar hogares. Llegan, el presupuesto se agota, el presupuesto se distribuye. ¿Se acuerdan que les comenté de 6.5 millones de familias? Ahí está. Ese no es un tema. El problema es que quienes tendrían que estar prioritariamente no lo están y necesitamos saber por qué. En ese sentido, el error de exclusión del programa es grande y necesitamos información que nos permita ajustar. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Ya los hice llorar o todavía no? Bueno, pues los voy a hacer llorar. La exclusión, si ustedes se preguntaran, bueno, pero tal vez es aleatoria, tal vez no sabemos quiénes son, tal vez es como, pues aquí una aguja en un pajar. La exclusión no es aleatoria, sigue patrones específicos y eso es parte de lo que el estudio buscó explorar. Encontramos 6 patrones específicos. La población que se está quedando fuera es población en pobreza extrema y en pobreza urbana. Más del 60% de los hogares en pobreza extrema se quedan fuera. Hay un punto ciego que es la pobreza urbana. Em, Está relacionado a la focalización geográfica que utilizaba el programa. Esta focalización geográfica determinaba polígonos territoriales en donde identificaba escuelas que clasificaba como prioritarias. Por lo tanto, toda la población que asistiera a esas escuelas denominadas prioritarias tenía el derecho de recibir la beca. Sin embargo, esa delimitación territorial hacía que una escuela a distancia de 1 cuadra de otra quedara fuera, por ejemplo, de ser considerada prioritaria o no. Eso puede que se corrija con la universalidad de la beca, vamos a hablar de eso más adelante, pero lo que necesitan saber es que eh, esta focalización geográfica produjo un punto ciego en la pobreza urbana, como si después del periférico aquí en Ciudad de México ya no hubiera pobreza. Entonces teníamos un porcentaje de cobertura alto en Guerrero, casi el 60%, pero un porcentaje menor al 3.5 en Ciudad de México, como si no hubiera pobreza en las zonas metropolitanas grandes. Entonces, estos patrones ocurren: pobreza extrema y pobreza urbana, primero que todo. ¿Cuáles son los otros patrones que siguen los errores de exclusión? Hogares encabezados por mujeres. La cobertura del programa tratamos con diferentes líneas de pobreza y diferentes factores, y la cobertura está entre el 22 y el 48% según la medida de pobreza. Es decir, en nuestros escenarios más optimistas, la mitad de los hogares encabezados por mujeres sigue quedando fuera del programa. Les voy a preguntar ahí sus hipótesis de por qué creen que esto sucede, aunque tenemos elementos que lo pueden explicar. ¿Quiénes también se están quedando fuera del programa? Las y los abuelos cuidadores. La brecha digital de los procesos
necesarios para participar en el programa, están dejando fuera una población adulta que no tiene la alfabetización digital necesaria para transitar por todos estos mecanismos en diferentes puntos del programa. También la rigidez de la documentación que se les pide, por ejemplo, el documento legal de tutoría de sus nietas o nietos, la ausencia de esos documentos los están dejando fuera del registro. Que, paréntesis, eso es algo que el programa ya estaba, la coordinación del programa ya estaba atendiendo, es decir, es algo que conocen y que están tratando de solucionar. Lo que les hace falta son estudiantes de derecho que les ayuden a transitar por estos líos, así que, por favor, ustedes ya saben cómo ayudar. Pero bueno, el punto es, tenemos un conjunto de abuelas y abuelos a cargo de sus nietes que ahora están enfrentando un problema grande para el registro y la participación en el acceso a estos derechos. ¿Cuáles son los otros patrones que tenemos? Hogares indígenas. Em, el 60, bueno, tenemos una cobertura del 60 al 80% de primaria de población indígena, pero hay una caída marcada en secundaria, en donde se nos viene para abajo hacia el 40% de participación. Entonces, esta participación de hogares indígenas no es sostenida a lo largo de la trayectoria educativa, lo que es una paradoja, porque recordaremos que el programa estaba se concibió para una inclusión social y para fortalecer la continuidad de las trayectorias educativas. Entonces son los hogares indígenas los que también se están quedando fuera del programa, y los hogares en donde hay una persona con discapacidad están siendo excluidos. Y la gran pregunta es ¿por qué? Sí. Como les digo, esto no es aleatorio, hay patrones sistemáticos y también elementos sistemáticos que nos ayudan a ver qué está pasando. ¿Cuáles son las principales barreras de acceso y participación? Porque no es solo el acceso, ahora vamos a ver en dónde se nos quedan fuera. En el caso de los hogares en pobreza extrema, hay una alta dependencia en trámites administrativos formales, una dificultad para cumplir con requisitos documentales y una menor capacidad para absorber costos de tiempo y traslado. ¿Esto qué significa? Mm, Los requisitos para participar en el programa pueden tener variaciones entre los estados, pero esas variaciones son importantes. Por ejemplo, la solicitud de actas de nacimiento actualizadas. Entonces, les piden actas de nacimiento actualizadas a los hogares. Eso significa que alguien en el hogar tiene que hacer ese trámite, tiene que destinar tiempo en realizar ese trámite, aprender cómo se realiza ese trámite y pagar por ese trámite. Recursos que no siempre son accesibles para los hogares. En el caso de los hogares en pobreza extrema, imagínense si van a tener el dinero para tramitar el acta de nacimiento cuando no solamente se los piden de la criatura que va a la que se va a anclar la beca, sino de todas sus criaturas. Y entonces hagan esa suma. Esos trámites administrativos formales nos pasan por el estrés de conocer el trámite, dedicar tiempo al trámite, pagar el trámite. Entonces hay unas condiciones ahí difíciles. Si me piden una CURP y me dicen que esta que tengo impresa no es, que tiene que ser igualmente actualizada, ¿cómo la actualizo? ¿Dónde la actualizo? Tengo que ir a buscar un cibercafé, tengo que buscar una impresora. ¿Cómo sé que este es el trámite? Y así documento por documento. El conocimiento del proceso eh, aleja a muchos de los hogares por los costos administrativos que conlleva en tiempo y en dinero. ¿Qué pasa con los hogares en pobreza urbana? Como les decía, la elegibilidad está vinculada a la delimitación territorial de las escuelas elegibles, no a las condiciones del hogar. Y eso ha llevado a una idea socialmente construida de sorteo, de que quien es beneficiada o beneficiado en la beca es por sorteo. Y entonces, ¿por qué tendría que lidiar con un proceso, con un trámite, si ni siquiera estoy segura si me va a tocar? Entonces, esa asociación conlleva una autoexclusión relevante en los hogares de pobreza urbana. Hay una invisibilidad administrativa, es decir, dejamos de ver a la pobreza urbana, nos concentramos en las zonas rurales y de alguna manera esa delimitación geográfica desapareció de la vista a la pobreza urbana. Insisto, aguántenme que vamos a hablar de eso cuando hablemos de la universalidad en Rita Cetina. ¿Qué pasa con los hogares indígenas? Enfrentan barreras lingüísticas importantes. Las páginas de internet, el proceso que hay que lidiar y la documentación está en español. Entonces hablamos de una barrera, de una brecha digital por el tema de internet estable y de que en las comunidades rurales y remotas la estabilidad y el acceso, el posible acceso a internet es cuestionable. Después lidiamos con la barrera lingüística del registro y la comunicación. También falta de apoyos culturalmente pertinentes.
Y eso se ve que no se sostiene a lo largo de los niveles educativos, por eso una brecha, una caída tan fuerte en el nivel de secundaria. Entonces, estas son las barreras que están alejando esta población indígena. ¿Qué pasa en los hogares encabezados por mujeres? Hay un choque, al igual que los hogares de pobreza extrema, hay un choque entre los horarios de registro, las cargas de cuidado y el proceso administrativo. Si soy la cabeza de mi familia, me dedico al comercio informal y me están pidiendo que dedique varios días para tramitar las actas de nacimiento, ir a formarme al trámite y demás, esos son 2 días que no voy a recibir ingresos y yo soy la cabeza de familia. Entonces, y si además se suma la idea del sorteo, pues entonces, ¿por qué voy a dejar por qué voy a arriesgar el ingreso de mi familia por trámites que me llevan mucho tiempo y además también dinero? Y tengo que cuidar a mis hijas o a mis hijos, a mis padres, a mis abuelos. Los trabajos de cuidado absorben mucho de esta carga. Y, y está el supuesto de estos arreglos estándar que también se van a contraponer con el caso de las abuelas y los abuelos cuidadores. Esta idea de que siempre hay alguien en la familia que puede destinar el tiempo en hacer todo este tipo de procesos. Y obviamente los requisitos administrativos rígidos, estas actas de nacimiento actualizadas, em, estas CURPS con la firma del supervisor, un conjunto de datos, incluso el acta de nacimiento del padre de familia, o sea, del padre varón. Em, ¿Qué pasa si no la tengo? ¿Qué pasa si el papá es un padre ausente? Y pues, si no me dejó ni su teléfono, menos me va a dejar el acta. Entonces, ahí estaremos con choques muy, muy, muy relevantes. ¿Qué pasa en el caso de las personas, de los hogares con personas con discapacidad? Hay barreras físicas y tecnológicas para el registro que no les permiten dar cuenta de la condición a la que se enfrentan. Hay una idea o un temor ante la duplicidad de apoyos. En muchos estados les han quitado apoyos por discapacidad por recibir la beca, como si, no sé, pues si esto fuera demasiado dinero para una persona con discapacidad, como si las terapias no costaran y muchos de los elementos que necesitan para lidiar con esa condición no costaran. Y dificultades, obviamente, para validar y actualizar documentación que les piden presencia física. Entonces, hay un conjunto de cosas que hacen que estos hogares, más del 70% no estén participando en el programa. Y el tema de las abuelas y los abuelos cuidadores, que en el trabajo de campo nos topamos con esto una vez y otra también, el aumento de las personas adultas mayores a cargo de sus nietas y nietos está creciendo muchísimo. Y esa es una realidad que este programa y cualquier otro en beneficio social debe enfrentar. Arreglos familiares distintos al esquema tradicional de papá, mamá, hijo, perro y con alguien con todo el tiempo para hacer trámites, eso no está sucediendo. Y en el caso de las abuelas y los abuelos cuidadores, la brecha digital y la baja alfabetización tecnológica los coloca en manos de predadores intermediarios que les dicen que por una módica cantidad hacen el trámite, se quedan sin el dinero, se quedan sin el trámite y pierden a la vez información personal. Entonces ahí hay un conjunto de barreras que resumidas de esta manera son las que están manteniendo sistemáticamente fuera esta población. ¿En qué momento ocurre esta exclusión? Es un proceso, no es un punto en específico. Ocurre en el registro digital, ocurre al tratar de acceder al programa, ocurre en la validación de la documentación, ocurre en la comunicación de los resultados y en el mecanismo de seguimiento y apelación. Les voy a dar un ejemplo. El registro digital ya lo vimos. No puedo tener em, internet estable o estoy en una comunidad donde no logro tener acceso a internet en los horarios donde estoy despierta, entonces tengo que estar a las 2 de la mañana en el cibercafé. No tengo las competencias digitales que me permitan navegar en el registro para poder registrar a mi niña o a mi niño, pues ahí me atoro. La validación documental es que me van a pedir la actualización de las 3 actas de nacimiento de mis hijos. Entonces ahí algo pasa, algo me atoro, o me van a pedir el acta de nacimiento de mi padre, del padre de mi criatura, que es un padre ausente, que no sé ni dónde está, no puedo conseguir esa acta de nacimiento. En la comunicación de resultados. Tal vez sí fui beneficiada con la beca, pero me mandaron el correo a una dirección de correo electrónico que ya no uso y al que ya no tengo acceso, o a un número celular que ya no tengo. Y entonces nunca me enteré de que fui beneficiada. O de que si me hacía falta algo, ahí tampoco me enteré del proceso. En el caso de los mecanismos de seguimiento y apelación, es que si por alguna razón yo no recibí la beca, no soy beneficiada o me comunicaron que no soy beneficiada, no sé por qué. No sé si es un problema de homonimia, no sé si es un problema de un documento, no sé si es que que mi criatura no está en una escuela prioritaria, no sé por qué no estoy.
Entonces, los mecanismos de apelación y de seguimiento no permiten comunicar a la población el porqué de su no participación, lo que limita la agencia de las personas para el ejercicio de sus derechos. Yo no sé por qué no estoy participando y no tengo un mecanismo de apelación. Entonces, como verán, es a lo largo del proceso donde esta exclusión ocurre. Em, Dentro del estudio encontramos que la exclusión no es solo geográfica por esta delimitación territorial, sino se ha convertido en administrativa y tecnológica, lo que da pie a estos errores modernos de exclusión. Una digitalización sin acompañamiento, un registro en línea que se enfrenta con brechas digitales y con alfabetización tecnológica muy variable en una población muy heterogénea, requisitos administrativos rígidos, documentación que debe tener ciertas particularidades en las que no se identifica el sentido de esas particularidades. O sea, ¿por qué actualizada? ¿Por qué tiene que ser así? A lo mejor hay una razón, pero no me queda claro por qué. ¿Por qué la de todos mis hijos y no la de solo la de mi criatura ancla de la beca? Em, entonces, esta rigidez, que no significa que no es lo mismo que rigor, esta rigidez administrativa está empujando la salida o la no entrada de un conjunto de población que es la que más la necesita. Hay un tema también de centralización de las decisiones. Hay una administración centralizada en la instrumentación del programa que no permite una resolución ágil, informada y con agencia para las personas. Entonces, no permite la adaptación a contextos diversos ni el entendimiento de las circunstancias de determinada población y falta de mecanismos de apelación efectivos. Yo no sé por qué no recibí la beca. Tal vez es algo que se arregla con una fotocopia, con un tema, con un documento, o tal vez es que yo no era la población beneficiaria, pero no lo sé. Todos esos huecos los llena la población con esta construcción social de era sorteo y no me tocó, lo que limita el ejercicio y la demanda en el cumplimiento de los derechos. Entonces, estas son las cosas que llamamos ahora de errores modernos de exclusión. En el trabajo de campo hay muchos testimonios y esas historias no son las que explican la exclusión, pero sí tienen una evidencia. Una abuela cuidadora no pudo completar el registro y entonces ni pudo ir a un centro de apoyo que le dijeron que le iban a ayudar, no pudo registrar a su nieta. Una madre indígena en Guerrero no pudo registrar a su hija porque la plataforma estaba solo en español. Medicamento. No, No. sí, sí, es suyo, es suyo. Sí, perdón. Em, Una madre de familia fue rechazada en Ciudad de México porque no tenía todos los documentos actualizados, las actas de nacimiento y las CURPs actualizadas, y no tiene información clara sobre cómo se corrige este error. Em, en ese sentido, mover otra vez el foco, que las fallas no están en la familia, están en los sistemas. Y estas fallas siguen patrones específicos, son sistemáticas. En ese sentido, quiero que lo piensen que el problema no es una gotera, es la plomería. Necesitamos ajustar la plomería. No es algo que esté sucediendo aleatoriamente y no podemos identificar. Con esta información podemos identificar por qué. El estudio generó un conjunto de recomendaciones en diversos niveles. Tengo dos bloques de los que me gustaría hablarles rápidamente. Déjenme ver cómo vamos bien en tiempo. El primero tiene que ver con, ustedes lo pueden intuir, es obvio, sabemos que el programa también lo sabe y aquí queremos también empujar y a colocar este tema en la agenda, es diversificar los canales de registro. Necesitamos implementar registro híbrido, digital y presencial sin costo para las familias, garantizar puntos de apoyo cercanos a las familias en el contexto local eh, y evitar que la posibilidad de acceder al programa dependa únicamente de la conectividad de la estructura, estructuralmente de la conectividad o de las habilidades digitales que pueda haber en los hogares. Necesitamos eliminar estos coyotes digitales de, ay, yo le hago el registro abuelita, madrecita, y entonces deme usted 500 pesos y nunca vuelve a saber si bien les va, nunca vuelven a saber de él, si no, viene y viene y viene y viene y le está sacando dinero a la abuelita. Número dos, simplificar y flexibilizar los requisitos documentales. Necesitamos entender que nos haga sentido y trabajar con las entidades en reducir el número de documentos exigidos, tanto en originales como copias, y el sentido de por qué de todas las personas, de todos los documentos. Insisto, em, recuerdo el caso de una abuelita que justo nos hablaba de que no pudo, está a cargo de su nieta. Em, Era hija de su hijo y me dice que ella no conoció a la mamá, no sabe quién es la mamá, solo un día su hijo le dejó a su hija y migró a Estados Unidos y lleva 5 años sin ver a su hijo.
¿Tiene el acta de nacimiento del papá? Sí, porque es su madre, pero no sabe ni siquiera quién es la mamá. Ella no puede tener el acta de nacimiento de la mamá. Enfrentar, entender y enfrentar y aceptar estas realidades diversas al esquema tradicional que entiende el Estado, necesitamos transitar de eso, aceptar documentos alternativos, mecanismos de validación, apoyarnos en las capacidades estatales que nos permitan flexibilizar eso y evitar que estos errores terminen en excluir a las familias. Entiendo que detrás de eso hay un problema también de corrupción, lo entiendo, sé que también el programa lo entiende, pero no por eso podemos dejar bueno, a 4 de cada 5 hogares fuera del programa. E incorporar mecanismos efectivos de apelación. Necesitamos, por transparencia, por justicia, por agencia y por derecho, informar a las personas que no están pudiendo acceder, por qué no están pudiendo, qué es lo que les está deteniendo y limitando de la participación en ese derecho. Necesitamos entregar agencia a las personas y procedimientos específicos para informar y corregir. Em, Ahí se gana también la confianza en el programa y la confianza en el Estado. Un segundo bloque de recomendaciones. Priorizar hogares con vulnerabilidades superpuestas. Les decía al principio, las vulnerabilidades no se presentan una, cada una a la vez, ni nos permite elegir cuál utilizar o cuál no. Se presentan juntas y hacen de todo esto una circunstancia mucho más compleja. Em, Hogares que combinan pobreza, género, etnicidad, em, edad y discapacidad multiplican la probabilidad de exclusión. Y a esos, específicamente a esos, debemos de generar intervenciones directas y diseñadas específicamente para involucrarles. Eso se tiene que hacer. Mm, Porque eso, déjenme adelantarme, no se va a corregir con la universalización del programa. Nosotros podemos decir que el programa es universal y que todas las personas entran, pero estos patrones de exclusión que les digo no se corrige decretando en papel que el programa es universal. Necesitamos intervenciones específicas que nos traigan a estos características dentro del programa. Necesitamos corregir la desalineación territorial, pero esto se corrige con la beca Rita Cetina. Es decir, en la transición de becas para el bienestar Benito Juárez a Rita Cetina, se cambia la focalización y se dice, ya no va a haber escuelas prioritarias. Todas las escuelas y todas las personas que estén inscritos en una escuela pública de educación básica tienen derecho a acceder a la beca. Y eso está buenísimo. Nos elimina la desigualdad territorial que dio origen por esta focalización de escuelas prioritarias. Eso está buenísimo, pero como les decía, eso no arregla el tema de que hay otros hogares que se están quedando fuera. Nos puede arreglar el tema de la pobreza urbana, lo que se quedaba fuera por invisibilización de las escuelas prioritarias, pero no nos va a arreglar el tema de las y los abuelos con una brecha digital amplia, de las madres que encabezan un hogar y que no tienen tiempo para hacer todos estos procesos, de la rigidez de la documentación de los hogares indígenas. Eso no lo va a resolver por decretarlo universal. Entonces necesitamos atender específicamente esas cosas. Por último, fortalecer el acompañamiento local y la coordinación institucional. El conocimiento de estos contextos, las posibilidades de alternativas flexibles la van a tener la unidad del Estado más cercana a la población. Necesitamos fortalecer las capacidades institucionales que nos permitan la resolución de este tipo de errores y que nos den estrategias variadas para atender y jalar a esta población, identificarla, saber dónde está, qué necesita, qué mecanismos alternativos y traerla dentro del ejercicio de sus derechos. Y eso solo se logra echándole montón, bien, pero profesionalmente diría articulación interinstitucional, pero así es como necesitamos entrar a esto. Em, Entro a la parte final. El tema de Rita Cetina es una oportunidad muy buena para trabajar sobre la equidad. Es una mirada hacia el futuro que nos abre la posibilidad de que todas las niñas y niños y adolescentes, sobre todo las que tienen vulnerabilidades superpuestas, estén dentro del programa. Pero la evidencia, lo que sabemos de la política pública es que el éxito de declarar algo universal es justo esta instrumentación. Necesitamos intervenciones específicas para fortalecer esta equidad. Entonces, Rita Cetina nos abre la mirada hacia el futuro muy prometedor, pero necesitamos acompañar esta instrumentación con intervenciones específicas para la población que se está quedando fuera. Si tuvieran que quedarse con 4 cosas de todo lo que les he soltado ahora, si se tienen que quedar con 4 cosas, por favor, llévense esto. La exclusión es un problema de diseño en este caso, no de demanda.
Y no trato de culpar a la Coordinación Nacional. Insisto, es un programa masivo, es un equipo pequeño, es un programa masivo, están teniendo que hacer un montón de cosas a la vez, pero es donde entra la investigación, es donde entra nuestro papel, poder ayudarles a decir, mira, esto está pasando, trabajemos en conjunto con cosas que pueden solucionarse. Entonces, cuando hablo de problemas de diseño, no hablo de indolencia del programa, sino que es en esta ejecución donde nos damos cuenta y podemos corregir. Hay familias que están siendo excluidas y que necesitan el apoyo. Necesitamos intervenciones y sobre esas barreras para poder trabajar en la equidad de lo que les mantiene fuera. Segunda cosa, la universalidad no garantiza acceso en la práctica. El decreto de universalidad no garantiza que, entonces ya todos van a estar dentro. No, necesitamos hacer intervenciones mucho más específicas, procesos más flexibles, analizar la rigidez del proceso, analizar la rigidez en los distintos puntos del proceso. Necesitamos trabajarla. No, no por papel se va a cumplir. Tercer punto, la exclusión es interseccional. Las vulnerabilidades se presentan todas a la vez y multiplican el riesgo de quedar fuera del programa. Y estas vulnerabilidades tienen nombre y apellido: edad, género, discapacidad, hogares indígenas, hogares en pobreza, los que más lo necesitan. Y un cuarto punto, la equidad se implementa. Hay ajustes que son viables, no estoy diciendo que sean fáciles, estoy diciendo que son viables. Hay un registro híbrido que podemos hacer, hay simplificación documental, mecanismos de apelación y una cercanía y un acompañamiento local, más cercano a la población que lo necesita. Eso puede generar grandes, grandes beneficios y trabajar en estos 4 de cada 5 hogares que se nos están quedando fuera. Em, por último, lo que quisiéramos contarles es que la equidad se trabaja. La equidad en la política pública no llega, se trabaja. Hay cosas viables que podemos hacer para llegar a ella. Es un proceso, es un camino. Tiene sentido hacer ese camino, vale la pena hacer ese camino. Y este estudio y estos resultados buscan trabajar en común para lograrlo. Entonces, muchas gracias por su atención. Aquí cierro la intervención. Me dará mucho gusto escuchar sus dudas, algo en lo que no fui tan precisa. em, podemos hablar sobre ello. Voy a dejar de compartir la pantalla. Muchísimas gracias, doctora, por compartirnos este estudio interesante y que tiene una base metodológica sólida, la cual visibiliza estas desigualdades que están enraizadas y sobre todo la importancia de la perspectiva interseccional. A mí me llama mucho la atención los estudios que realizó respecto a las familias indígenas y cómo tienen todas estas limitaciones y barreras y que no son barreras en un solo punto, sino que se pueden encontrar durante todo el proceso. Igualmente, todos los trámites burocráticos que mencionaba, que pueden ser o más bien que son, que son elementos que pueden imposibilitar a las personas para acceder a estas becas y la falta de información, porque la información está, pero no llega a todos los lugares. Y como se ha comentado muchas veces, en México hay múltiples realidades, hay mini Méxicos y se debe tomar en cuenta todas los contextos y las perspectivas que viven día a día las personas más vulnerables. Claro. Muchísimas gracias nuevamente y reiteramos para que puedan participar las y los estudiantes del doctorado, al igual que las personas que nos están acompañando, pueden dejar sus preguntas o sus dudas a través del chat o bien levantar la mano y se les dará la opción de abrir sus micrófonos para realizar la retroalimentación. Muchas gracias. Que yo tengo una pregunta para ustedes igual ustedes me dicen que no es de su área, pero ¿por qué esto del acta de nacimiento actualizada? Eso en mis tiempos no había. ¿Por qué hay que actualizar un acta de nacimiento? Es decir, no entiendo, yo voy a llorar porque es que de verdad en las entidades actualizar un acta de nacimiento a veces, vimos entidades donde les cuesta 550 pesos. Y si me van a pedir un acta de nacimiento por mis 3 criaturas, ¿por qué voy a invertir, no sé, 1,650 pesos en actualizar un acta cuando ya tengo aquí otras actas? Es decir, un conjunto, para mí carecen de sentido, entiendo, pero entonces habrá que comunicar el por qué necesito este tipo de cosas cuando
al estar inscrito en una escuela podría tener acceso a otra información. Es decir, hay un conjunto de mecanismos eh, que no tienen ni para mí ni para las personas beneficiarias mucho sentido, pero sí un desgaste, un costo administrativo en tiempo y en dinero muy brutal que aleja a las personas de participar. Sí, bueno, tenemos una pregunta a través de Facebook y también Y también de está Armando, ¿no? Aquí está. la mano levantada del maestro Armando Ruiz. Voy a permitirme leer la pregunta que dejaron en Facebook y posteriormente le damos la palabra al maestro Armando. Gracias. Carlos Ramos comenta, en su investigación se tomó en consideración la exclusión que se hace para estudiantes de escuelas particulares. Eh, bueno, lo que pasa es que nosotros lo que hicimos es quién se está quedando fuera de la población elegible. El programa El programa de becas para el bienestar Benito Juárez fue muy claro en decir que es un programa destinado a los estudiantes que están inscritos en una escuela pública de educación básica. En ese sentido, la población elegible es la que está en una escuela pública de educación básica. Por lo tanto, los errores de exclusión se entienden sobre la población elegible. ¿Quién de la población siendo elegible no está dentro de la población? Como el programa no está dirigido a estudiantes de escuelas públicas, entonces metodológicamente no se entiende como un error de exclusión. El programa dice escuelas públicas. Muchas gracias. Eh, Maestro Armando, sí. Muchísimas gracias, pues felicidades a la doctora Razo por su Gracias. valiosa ponencia. Pues creo que nos ha sido de gran utilidad para pues darle un enfoque técnico a los aspectos de inclusión de las becas, sobre todo porque al hablar de inclusión o hablar de que todos están considerados, pues a veces el diseño institucional, aunque aparentemente permite que así sea, pues siempre va a haber errores que sobre la operatividad van ocurriendo, ¿no? Entonces Tal entiendo que cual. por ahí va la investigación Tal y cual. y se me hizo pues muy interesante pues conocerlo más a detalle porque uno se queda con lo que ve por encima, ¿no? Entonces da la impresión de que todos están incluidos, pero siempre va a haber de manera involuntaria grupos que no están considerados por cuestiones que tengan que ver. Ahora, respecto a la cuestión que usted señalaba de las actas de nacimiento, pues creo que todos, salvo que alguien piense diferente, coincidimos con usted en el sentido de que es una cuestión estrictamente recaudatoria del Estado, ¿no? Las actas de nacimiento, al momento que hay que volver a tramitarlas, pues sobre todo en la actualidad, pues cuenta con una firma electrónica y un dígito verificador y digamos controles estrictos que no deberían quitarle validez con el paso del tiempo. Precisamente, eso da fe de que coincide con lo que está escrito dentro del libro original donde se registró a la persona. Entonces, digo, en el caso de la CURP no pasa nada porque la imprimes. No obstante, para las mismas personas, tomando en cuenta que estas becas van dirigidas para grupos muy vulnerables, pues a veces las personas no tienen ni idea de cómo imprimir una CURP o sacarla otra vez, aunque es gratuito. Y además, el acceso a un acta de nacimiento, pues ellos muchas veces a lo mejor no siempre entran en línea y la bajan. Entonces, definitivamente, esto creo que es una cuestión recaudatoria de las entidades federativas, porque en teoría, pues el registro, bueno, de entrada el registro oportuno de las niñas y niños es gratuito conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Entonces, el registro es gratis y la expedición de la primera acta de nacimiento, la copia certificada es gratuita. Sin embargo, en ocasiones posteriores, cuando las personas van a hacer algún trámite, y nos pasa a todos, ¿qué tiempo tiene que la sacaste? Pues 3 años. Ah, no, ya no sirve. ¿Por qué no sirve, no? Si al final la Que no expedió un nació. servidor Eso público no sé. competente, pague los derechos, incluso pues el PDF que uno baja lo puedes reproducir y no debería haber problema. Y no hay un fundamento legal que yo conozca, salvo que pienso que es una cuestión recaudatoria del Estado o de las entidades federativas, pues para generar ingresos o de la federación pues para generar ingresos para que la gente pues siga gastando dinero en eso, cuando en realidad pues eso va en contra precisamente también de las De la ley. cuestiones de accesibilidad a los programas o digamos, a los servicios que brinda el Estado. Exacto. Nuevamente, pues felicidades, y personalmente pues me sirvió su charla y saludos también a todos los compañeros y compañeras. Muchas gracias, hermano. Me ayuda mucho. Tengo mi puñito enojo porque realmente en mi peor escenario es que fuera eso, como un acto recaudatorio, pero un acto recaudatorio a la población más vulnerable, no, tantita vergüenza, pues. Y mira, sabes, tú lo dijiste bien, lo dijiste muy brevemente. En el tema de la CUR, por ejemplo, es gratuita
y decimos como, ah, solo lo imprimes, pero pensemos en nuestras abuelitas, pensemos en las abuelas y abuelos cuidadores, cuando incluso hay un problema de referencia de qué es la culpa. Entrar a la página web, meter datos, qué es esto, cómo interactúo los datos, imprimir en dónde, una computadora para qué, el cibercafé. O sea, hay cosas que vistos desde los ojos de otras realidades se vuelven mucho más complejas y no las podemos dar por sentadas. Y tendríamos que entender la finalidad del programa y el para qué. Em, puedo entender muchas cosas, pero sí necesitamos cuestionarnos la realidad, desde dónde estamos, desde qué mirada estamos viendo la realidad. Y si no estamos en una mirada muy tecnocentrista de lo que es el proceso y que es fácil imprimir una curva. No, Armando no lo dijo para nada así, creo que le dio el sentido adecuado, solo yo estoy diciendo, lo estoy exagerando en este sentido, ah, está fácil la curva. ¿Fácil para quién? ¿Una población indígena también lo tiene fácil? Em, no sé, ir al registro civil para acceder a tu acta de nacimiento actualizada para una persona con discapacidad, dependiendo de qué tipo de discapacidad es fácil. Ya no estoy hablando de neurodivergencias, por Dios, ya no me meto ahí. Pero vamos, creo que nos invita a mirar la realidad desde otros ojos y desde unos ojos de una vida que no es la nuestra. O de, ay, ¿qué te puede costar pedir un día de permiso del trabajo? Pero si yo soy comerciante y solo recibo el ingreso para el que trabajo. No se trata de pedir un día, se trata de que dejo de recibir el ingreso para alimentar a mi familia y vivo el día. Entonces, la invitación desde el enfoque de derechos humanos es a ver esa realidad con otros ojos, desde una perspectiva en donde las desigualdades se experimentan de distintas maneras y de maneras superpuestas. Entonces, agradezco mucho eso. También debo decir que cuando algo dije y vi a Armando sacar como un libro de códigos, dije, ay, ya dije algo. No, no es cierto. Muchas gracias, Armando, por tu Muchas comentario. gracias, para nada, gracias. Creo que Muchas está. gracias. Ahora, Jacqueline, maestra Jacqueline, Sí, gracias. buenos días a todos, muchas Hola, gracias por permitirme tomar la palabra. Jacqueline. También existe el otro ángulo, muy interesante tema, doctora, y también existe el otro ángulo de la población vulnerable que también incluso está pensando dejar de trabajar para poder recibir esos apoyos, porque empiezan a hacer como una cuenta, ¿no? De tengo tantos hijos, a tantos puedo inscribir. Yo lo comento porque platicando así en la calle y todo con una persona me dice, no, dice, me voy a salir de trabajar, dice, porque ya tengo tantos hijos y todos van a recibir pues la beca, uno de discapacidad, otro por ciertos, los de la primaria, ¿no? Todos los programas sociales que ahorita se están llevando a cabo. Y la señora pues ya está pensando renunciar a sus actividades, ¿no? También esa es otra situación que también se debería de analizar bien pues ver a quién realmente les otorga, ¿no? Si bien es cierto, es muy necesario, pero también pues ver eso, ¿no? Porque la persona esta me decía también, voy a tramitar el apoyo de madres solteras y pues entonces de ahí vamos a vivir de todos los programas sociales. Está muy bien, digo, pero también debería de haber un programa en donde se les motive a las madres o a los padres a poder encaminarlos a proyectos productivos, por ejemplo, alguna dinámica sobre eso, ¿no? Que nada más estén pues esperanzados en el apoyo, ¿no? Porque pues digo, bueno, esta persona cercana me platicó, etcétera, sobre este asunto, pues debe de haber, la estadística debe de estar elevadísima, ¿no? También ese es otro tema, es el otro ángulo de los beneficios, y está muy bien todo eso, ¿no? Pero pues sí, también ahí no sé cómo, cómo, cómo sería, ¿no? En una realidad donde todos pues nos salgamos del sistema y pues ya estemos sobreviviendo con los beneficios sociales. Esa es mi intervención, doctora. Gracias, Jacqueline. Yo creo Gracias. que aquí lo importante cuando vemos el trabajo del Estado es saber a quién no está llegando. Es decir, y lo que entendemos aquí es que la población que más lo necesita, a esa no está llegando. Ciertamente hay otros fenómenos que ocurren y que había que explorar qué tan sistemáticos son y hasta qué punto es una
una ocurrencia estadísticamente significativa que derive en una acción del Estado. Lo que sí sabemos que debe derivar en una acción del Estado es esto, la población que necesita recibirlo, la población más vulnerable de la vulnerable en el país, que no está accediendo a este derecho. Es lo que hablamos aquí de errores sistemáticos. Habría que explorar esos otros fenómenos y realmente entender de qué magnitud estamos hablando. Gracias, Jacqueline. Muchas gracias, doctora. Y tenemos una pregunta en el chat de Zoom de José Robin Rivera Pagola que dice, bueno, me parece excelente el análisis de la doctora. Yo tengo una pregunta. Veo que en el apartado de exclusión refiere que hay problemas cuando en el trámite digital proporcionan correos o números de teléfono a los que ya no tienen acceso los aspirantes a obtener la beca. Pero ¿cómo puede subsanar eso la autoridad si es una responsabilidad que deben tomar en cuenta las y los aspirantes al inscribirse? Como ejemplo, justo hoy aquí en el Tribunal Electoral de Veracruz estaba viendo un problema parecido en el que un ciudadano aportó un correo de Gmail para usuario del sistema de notificaciones electrónicas y otros de Outlook para recibirlas. Esta persona, por ejemplo, al traer escrito, solicita se le notifica el correo de Gmail, pero al buscarlo en el sistema no aparece porque ese correo es solo su usuario. En este caso también le excluye, pero igualmente es algo que debería ser responsabilidad de quien busca acceder a un programa, a un sistema, como en el caso que expongo. Gracias. Muchas gracias. Muy buena observación, José. Ciertamente, yo entiendo que sería responsabilidad de las personas establecer un punto de contacto en el que sea sostenible, pero el punto es, pues no está, o sea, no está sucediendo. Ese correo o ese teléfono celular ya no lo tuve que cambiarlo. Eso pasa. ¿Cómo vemos otros mecanismos alternativos de contacto? Dos correos electrónicos tal vez, o dos teléfonos celulares, o una dirección postal de la notificación, o a establecer mecanismos alternativos de, bueno, si usted no recibe comunicación en tanto tiempo, por favor, visite la oficina local de la beca para entonces buscar información. Y necesitamos habilitar a la oficina local de la beca para que tenga esa información, porque el problema es si no la tiene, que es como está sucediendo ahora, la información está centralizada. Entiendo y te acompaño en la lógica, pienso exactamente lo mismo, pero está sucediendo, así que necesitamos entender qué está sucediendo y ver alternativas. Insisto, o sea, tal vez no soy muy creativa, pero dos correos electrónicos, dos números celulares, una dirección postal, habilitar y darle las capacidades a la oficina estatal para que albergue y reúna esta información de la que nadie ha reclamado y que dé un proceso de búsqueda. Es un tema complejo, lleva recursos, lleva tiempo, lleva una capacidad local alta, pero nos estamos enfrentando a ese problema. Antes no teníamos ese problema porque antes no había correos electrónicos, antes solo había dirección postal. Y ahí ya nos encontrábamos que si alguien se mudó de casa, pues, pues ya está. Entonces, esas son como el tipo de fenómenos a los que nos enfrentamos ahora. Por supuesto que es responsabilidad del usuario, pues sí, pero sucede. ¿O qué pasa con las y los abuelos que no tienen correo electrónico ni celular, que solo tienen el teléfono de casa y no están en casa cuando llega la llamada? O ya tienen miedo de contestar el teléfono porque es una llamada de extorsión o es un banco que les quiere dar una tarjeta de crédito. No lo sé. Es decir, hay muchos mecanismos que los que tenemos que trabajar para fortalecer las vías de comunicación. Y sabes que es una cosa que lo arregla, estamos careciendo del programa, justo esos mecanismos de comunicación. Los mecanismos de apelación y de información, hay un número telefónico que le puede llamar, nunca nadie contesta, nunca nadie les dice nada, es una lengua solo, es una línea solo que atiende en español. Entonces, creo que necesitamos toda la creatividad, la buena voluntad y la prueba de ensayo y error para ver mecanismos que vayan poco a poco sumándose a revertir esta tendencia de exclusión. Em, insisto, sé que estas cosas pasan, un correo electrónico mal escrito, un teléfono con un número así, pero así es la realidad, así nos enfrentamos, sobre todo en un programa masivo. Necesitamos ver alternativas eficientes y dar mecanismos un espectro de alternativas para ir poco a poco trabajando sobre estos pequeños errores que sumados son un montón. Pero sí, muy buena observación, José. Gracias. Mm, Muchísimas gracias, doctora. Y con esta intervención cerramos el espacio de preguntas y respuestas. Y voy a permitirme presentar la constancia de participación
Muchas gracias. Eh, La Universidad Veracruzana, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga la presente constancia a la doctora Ana Razo por haber impartido la conferencia Proyecto Equidad y Transferencias Bancarias en Brasil, Colombia y México, México, análisis del caso de las becas para el bienestar Benito Juárez, la cual se impartió a través del auditorio virtual Zoom del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Liz de Veracruz, Arte, Ciencia y Luz, Jalapa, Veracruz, a 23 de enero de 2026, y firma el doctor Arturo Miguel Chipuli Castillo, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Se le enviará la constancia a través de su correo electrónico. Nuevamente agradecemos que haya visibilizado la situación de las becas, todas las barreras, el tema de la exclusión y seguir trabajando en esta equidad, como bien lo comentó. Y a Muy nombre del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Arturo Miguel Chipuli Castillo, quien está en una reunión y ya no pudo cerrar el evento, pero les manda un cordial saludo y reitera su gratitud para continuar trabajando en conjunto. Muchísimas gracias y damos por concluido el evento, el primer evento de este 2026 del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchas Muchas gracias, doctora Vargas, y por favor, saludos al doctor Arturo. Gracias a ustedes por abrirme el espacio, por abrir también su entendimiento. Me da mucho gusto leer sus comentarios, muy buenas preguntas y que tengan muy buen fin de semana. muchas gracias.